Hariom, ¿cómo les va? Hoy es particularmente un día especial para mí. Hoy es mi aniversario o cumpleaños y me propuse, sentí poderme regalar la oportunidad de conversar trascendentemente con una persona que admiro mucho. Él, a modo de introducción, eh, se formó como economista en Chile y en Estados Unidos, hizo sus posgrados, másteres, doctorados, ocupó muchos puestos, diversos puestos a nivel del Banco Mundial. Incluso fue catalogado como el primer economista ambiental, por allá por el año 76. Al respecto de esa edad o de esos años, él se reconoce un hippie maravilloso. En su camino espiritual, él ha sido reconocido como lama, como guía espiritual desde el budismo tibetano, además de sacerdote maya. Tengo el honor de conocerlo en persona y es fantástica, fantástica alma, padre, abuelo, y personalmente lo considero un amigo, particularmente un referente de coherencia. Vamos a conversar con don Alfredo Sfeir Younis, a quien quiero invitar de inmediato. Agradeciendo, por cierto, todas las personas que estaban atentos. Hola, Hariom, muchas gracias por los saludos. Hariom, Alfredo, Arión, ¿cómo le Arión, va? Arión, Pues muchas gracias. felicidades, feliz cumpleaños. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Larga Muchísimas vida, gracias, salud y Alfredo, larga muchas vida. gracias. ¿Me oye bien? ¿Me escucha bien? Qué maravilla. Perfecto, Alfredo, todo no sabe perfecto. cuánto valoro la oportunidad y les decía a modo introductorio a todos quienes resuenan con este mensaje que yo me quise dar este regalo, la posibilidad de conversar con usted eh, de temas trascendentes que sé que usted maneja muy bien y tiene una voz autorizada a modo de generar, promover un cambio, el cambio tan necesario, ¿no? Quiero invitarlo a que hablemos de conciencia planetaria, profesor. Usted sabe que le digo profesor con mucho cariño. Qué Me bello dicen tema, qué bello que tema. no se ve en Una la imagen maravilla. suya también. Está como entrecortada, probablemente debe ser las conexiones de internet. Pero Eh, Me traslado a sí, otro no lugar sí, no entonces. le complica, pero es para... En el fondo su energía está y lo No, escuchamos muy bien. no, hay que ver también. Bueno, Un segundo, encantado. un segundo. Sí, me dicen que no se ve su imagen tan clara. Ahí sí, ahí está apareciendo. Bueno, La tecnología, señores, la tecnología, la vida vaya que estamos tecnológica. todos aprendiendo, ¿no? Yo acabo de celebrar mi cumpleaños. Alfredo, muchas Sí, qué bien, gracias. qué Quiero bien. invitarlo primero a que reflexionemos con respecto al
al tema de la economía, pero quiero hacer mención simplemente de que yo tuve la oportunidad de hacer algún posgrado en términos ya más de ingenieros, ¿no? Y, y lo que rescaté, buena parte de lo que rescaté es que la economía es muchísimo más que las finanzas, que números. Economía tiene que ver con algo humano, ¿no? Y yo sé que ustedes, con su visión holística, reconoció aquello de inmediato y siento que lo que encauzó su hermoso trabajo como economista eh, buscaba eso, un cambio humanitario. La economía no es solamente el sustento, los recursos, es mucho más que eso. Y hoy día se hace más perentorio que nunca la, la visión circular, por decirlo así, de la economía, la productividad bien comprendida con todos los participantes incluidos. Por supuesto, nuestro padre y nuestra madre, a quien tanto daño hemos hecho, cuán inconsciente hemos sido como humanidad con nuestra madre, naturaleza, tierra, Pachamama, usted sabe, y quiero invitarlo a que conversemos al respecto. ¿Qué opinión tiene de eso? Qué nos puede, qué nos puede entregar usted? Perdón que se haya desconectado esto. Mira, en primer lugar, quiero agradecerte esta oportunidad, quiero saludarte con un gran abrazo, quiero saludar a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Yo creo que hablar de economía hoy es hablar no simplemente de la materialidad de la vida del ser humano, porque la economía, como ha sido definida en general, es como una ciencia que trata de predecir el comportamiento, ¿me entiendes?, del ser humano Claro. ante condiciones de escasez material. Eso es lo que la gente dice, que nuestras necesidades son mucho más que lo que podemos realmente nosotros adquirir y por lo tanto se crea todo un problema con precios, cantidad de todo eso. Pero yo quiero irme a otro lado. El comportamiento humano, bajo condiciones materiales o no materiales, depende de otras cosas. Digamos, no depende solo de la materialidad. Y eso fue algo que yo empecé a ver, digamos, hace mucho tiempo atrás, digamos, estamos hablando de 50 años atrás, más de 50 años. Y es interesante que hoy día los que ganan premios Nobel en economía son gente que trata de salirse del esquema tradicional de la economía y tratar de ver el comportamiento humano. Entonces, cuando nosotros conversamos de hablar de conciencia ecológica, ¿no es cierto?, o ecoconciencia, es imposible pensar que las leyes económicas funcionan separadas de las leyes naturales, que funcionan separadas de las leyes espirituales. Y por lo tanto, es fundamental entender que la economía no es realmente producir, consumir, mercado, producir, consumir. Eso es una visión muy, muy pequeñita de la economía. Y hay premios Nobel como Amartya Sen, ¿no es cierto?, que ganaron el premio Nobel con un libro que se llamaba Desarrollo es libertad, ¿no? O sea, él no habló que desarrollo era ganar más, tener más. Y creo que esta pregunta tuya tiene un punto importantísimo en todas las profesiones. Es decir, hoy día hay una necesidad profunda de ver la semilla espiritual de las profesiones y no solo el conocimiento mental de la profesión. Es decir, el arquitecto necesita autorrealizar el espacio, el agrónomo necesita realizar la ley natural, el médico necesita realizar la vida, el abogado necesita realizar la justicia, el economista necesita realizar la confianza, y así sucesivamente. Y ese es el gran desafío, lo que yo llamo la sociedad del 200%. Y para terminar tu pregunta, yo diría que, por lo menos, sí, yo no tengo muchos éxitos, ¿no? Pero este es un éxito. Yo no veo ninguna diferencia entre la economía que yo practico y mi propia espiritualidad. Es decir, no veo que realmente lo que yo piense, lo que yo haga, que para mucha gente es difícil encasillarlo a veces, ¿no es cierto?, es porque existe esa unión completa.
Y es muy importante, ese es un gran desafío de nuestra sociedad, cómo lograr la sociedad del 200%, materialmente rica y espiritualmente rica al mismo tiempo. Una economía con conciencia, una economía con ética, una economía con moralidad. Y por lo tanto, temas que me emocionan tratar, son temas larguísimos, pero por lo menos ahí te dejo alguna reflexión sobre ese tema. El gran desafío es la sociedad del 200%, no solamente un 100%, que es lo material, sino también ¿Estás lo de espiritual. acuerdo? Resueno con lo del 200%, pues lo interpreto desde la necesaria visión holística en cada área de nuestros quehaceres, por llamarlo así, en nuestras vocaciones. Porque ojalá todo tuviera de aquí en más el apellido consciente, ¿no? Economía consciente, arte consciente, Claro, todo consciente. ¿Pero consciente de qué? De lo que somos, correcto, del Tao que correcto. somos. Y en eso quisiera agregar, si es factible, la, la analogía. Cuando usted dice que la economía se dedicaba solo al mercado a producir consumo, bueno, no es muy lejos, ¿no?, de ir a el especialista en codo derecho, haciendo simplemente una alusión cómica al respecto de la salud. Necesitamos humanidad en todas las áreas de vocación, en todas nuestras profesiones, a todo lo que nos dediquemos. Cuando usted dice 200%, yo lo interpreto como poner el corazón completo, darlo todo sin pensar en que se pierde. Cuando nos damos por completo en una vocación, Correcto, yo siento que es el 200% y correcto. percibo que es la única forma de hacerlo con amor. Y amor no significa una palabra romántica, significa hacerlo prolijamente, hacerlo pensando en la trascendencia del acto. Usted, para mí, empiezo a halagarlo un poco, no lo hago al arboleo, es un ejemplo de alguien que se valora por mucho más de lo que tiene, mucho más de lo que hace. Porque usted se atrevió a ser, con mucho respeto, loco antes que muchos otros. Me sumo a este carro de los locos. Y el Sí, economista pasó a ser lama. El lama pasó a hablar de economía, ¿por qué no?, ambiental, considerando al planeta. Y se atrevió a ser loco. Después del loco viene el correcto. mago. Y el mago hace alquimia, ¿no? Y yo siento que en eso está usted. eh, y en eso debiéramos encauzarnos todos. A cada vocación que hagamos, a lo que nos dediquemos, ponerle el corazón completo, sin miedo a perderlo, sin miedo a que nos quiten algo, es entregarlo todo. Sí, la gracia del amor es que mientras más se entrega, más se tiene, más se logra, ¿no? Sí. Mira, yo quisiera decirte que eh, es muy importante poner la palabra eco Sí. a la economía, ¿no? Que ya la tiene, desgraciadamente no la cumple. La ecoconciencia, eco, ¿no es cierto? Yo llamo la ecomoralidad que me enseñó mi maestro, que en paz descanse, ¿no es cierto? Y quiero hablar un poquito también de eso. El tema es no hacer un eslogan de esta materia, porque mucha gente está usando palabras como para hacer un crucigrama, un Lego, ¿me entiendes? Que se ve muy bonito. Yo quisiera que me permitieras enfatizar una pregunta. ¿Por qué es importante enfocarse en la ecoconciencia? En la eco, ¿no es cierto?, la conciencia ecológica. ¿Por qué es importante? ¿Dónde comienza la ecoconciencia? En el ámbito de la economía, la ecología. Y yo quisiera listar muy rápidamente por qué eso, porque mucha gente piensa que lo que tú y yo estamos conversando es un tema esotérico, que cómo es posible que estas personas hablen, digamos, de esto en la pandemia, cuando hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente que lo está pasando mal. Yo quisiera que me permitieras eso porque no quiero ser malentendido, habiendo sido hombre público, que la gente diga, mira,
esta es una volada del doctor Ricardo Soto con Alfredo Sfer. Yo quiero decir de que la pandemia, el COVID-19, es el resultado de un derrumbe profundo de la sociedad planetaria, de la incapacidad que tenemos todos de vivir en un planeta como una humanidad colectiva. Es el derrumbe del yoga colectivo. Y la esencia del COVID es la ecología, es nuestra incapacidad de haber mantenido el sistema inmune de la naturaleza, de haber mantenido las zonas de amortiguación entre estas enfermedades zoonéticas, ¿no es cierto?, como el COVID-19, y nuestra realidad humana, lo que hemos hecho en el planeta. Y esto ha afectado a la gente pobre. Por lo tanto, hablar de ecología, de conciencia, es exactamente de lo que tenemos que hablar. Y no hay ninguna distinción de niveles de ingreso. Yo hablo con mucha gente de bajo ingreso y ellos tienen el mismo lenguaje que tenemos nosotros. La naturaleza nos está respondiendo, dicen. La naturaleza está hablando. Por lo tanto, quisiera dejar ese preámbulo y responder un poco a la pregunta, ¿cuál es la importancia de la ecoconciencia? Primero, el primer acto de ecoconciencia es entender que el planeta Tierra no es una cosa, es un bien vivo. Es un ser vivo, un ser que tiene energías, un ser que tiene comportamiento, que tiene leyes, que tiene memoria, que tiene conciencia, que tiene conciencia. El segundo es construir una conciencia de lo planetario. Ya no podemos volver más a lo anterior. Es imposible que sigamos con este mundo individualista de países, de personas, de islas que actúan por su cuenta. Tercero, el colectivo incluye no solo los seres humanos, incluye a los seres sintientes y a la naturaleza. Y esto es un cambio paradigmático profundo, profundo en términos de economía, de política, de lo social. Tenemos que entender de que tenemos una manera diferente de concebir la creación de riqueza en este planeta, la distribución de la riqueza en este planeta, que el desarrollo sostenible no es un balance material. El desarrollo sostenible es un estado de conciencia de la interdependencia. Y así sucesivamente hay una cantidad muy importante que no podemos dejar de lado en esta conversación, porque ahí está la esencia de que todos entremos en este diálogo de la ecoconciencia, todos entremos en este diálogo de la ecoeconomía, porque de lo contrario, si no concebimos estos principios, va a ser muy difícil que la gente entienda el lado práctico de lo que estamos conversando. Estoy muy de acuerdo. Hay que también hablar de la bajada, por decirlo así. A mí me resuena que estamos viviendo, por cierto, y somos privilegiados, las primeras etapas del mayor despertar de conciencia que ha tenido la humanidad jamás. Y digo que son planetarias. Planetaria. Porque la conciencia individual está ahí. Estamos hablando de la conciencia del nosotros. En ese nosotros, de humanidad, por decirlo, incluimos o consideramos a la humanidad parte esencial de la naturaleza. Si no podíamos pretender continuar existiendo tan desconectados, tan inconscientes, tan irrespetuosos. Hago la analogía del hijo irrespetuoso con su madre. Tan dañino hemos sido como hijos, tan egocéntricos, ¿no? Tan olvidados del respeto hacia nuestra madre naturaleza, madre planeta, que requeríamos una especie de reprimenda, que nos pusieran en nuestro lugar que corresponde. Y yo siento que esto es parte de aquella reacción, una consecuencia de milenios de inconsciencia. No podemos. Entonces, la oportunidad que se nos está dando hoy, las muchas oportunidades de quitar los velos de ilusión, de pretender seguir planificando la vida, controlando algo y siguiendo, destruyendo nuestros mares, ¿para qué decir el aire, ¿no? Y cuánta ilusión de separación había. Hablo de había porque ahora mismo nos sentimos cerca. No sé si ustedes están en el sur de Chile probablemente.
refugiado por allá, pero se acabaron las barreras, se acabaron las fronteras. Siempre hemos sido uno y hoy día lo estamos palpando. Si mis acciones siempre han afectado al otro, ahora se palpa eso, es más creíble, hasta para el más porfiado de todos. Vemos que si yo no me lavo las manos voy a afectar a todos, puedo afectar a un mayor número de personas. Mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones como tal siempre han afectado al todo porque somos el todo y ese todo incluye al ser vivo más grande de todos, nuestro planeta. Pues estoy muy de acuerdo con su visión. El holismo Así es, correctamente comprendido, así no desde un esoterismo, por cierto, menospreciado. A mí me gusta decir, Alfredo, que antes nos quemaban en la hoguera, hoy día nos dicen terapeutas. Eh, y lo invito a hablar un poco de ese hombre que fue también galardonado como sanador del mundo. Permítame hacer mención de ese galardón suyo, el año 2002. Y ser sanador del mundo, ser sanador del mundo desde la Ah, visión World Healer. me Usted lo es. Y lo menciono porque lamentablemente en sí. Chile usted no es tan reconocido como lo es en el mundo. Digo lamentablemente, pero después me voy a explayar en eso. Eh, como, como Bueno, te contesto eso. quiero invitarlo Te contesto a que eso. hablemos de cómo esto llamemos esta gran oportunidad, esta crisis, respetando a quienes opinan distinto, ¿no? Pero maravillosa en oportunidades, como toda crisis, eh, nos invita a la salud, a comprender la salud desde el holismo también. ¿Cómo, qué opinión tiene al respecto de la Claro. bajada en lo práctico de la salud que se nos está ofreciendo, el cambio en conciencia en cuanto a la salud? Mira, nosotros vivimos en un país y en el mundo entero donde se administran las enfermedades, no se administra la salud. Yo creo que ese es el gran cambio que tenemos que hacer ahora. Porque si administráramos la salud, el punto de partida es completamente diferente. Desde el punto de vista material, tenemos que partir con la alimentación, de la alimentación a la agricultura, de la agricultura a los hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es administrar la salud. Hoy día administramos las enfermedades. El segundo punto es que en el ámbito espiritual también tenemos que entender de que la salud depende de nuestro nivel de espiritualidad. La salud está íntimamente ligada Sí. a estados de conciencia. Yo di una conferencia el año pasado en Nueva York, en la Conferencia Mundial de la Medicina Integrativa, sobre las enfermedades y 5 estados de conciencia. Es decir, no sé si te interesa desarrollar eso, pero lo que estoy tratando de decir es que la parte no material también juega un papel vital en el tema, digamos, de la salud. Veamos la salud mental, ¿no es cierto? Ahí hay mucha cosa no material en la salud mental. Y por lo tanto, es muy importante cuando tú me haces esa pregunta, de entender que hoy día la medicina está desnuda. La medicina farmacológica ha sido el fracaso de este COVID-19, porque lo que se ha hecho es dejarnos a nosotros con nuestro propio sistema inmune y a defendernos con el sistema inmune. Entonces yo propongo una medicina inmunológica, una medicina que hable de ese sistema inmune. Y ese sistema inmune no es solo material, no es solo tener cosas materiales en el cuerpo. Y ese sistema inmune está directamente relacionado con el sistema inmune de la naturaleza. Y creo que es importante entender eso, de que hemos debilitado nuestro sistema inmune. Otro tema importante del cual tú me preguntes sobre la sanación del planeta. Yo creo que publiqué hace muy poco tiempo la gran ley de la sanación. Y la gran ley de la sanación dice en simple que nosotros no podemos estar sanos en una naturaleza enferma. Es imposible, es una ecuación imposible. Segundo, que para sanarnos nosotros tenemos que sanar la naturaleza y para sanar la naturaleza tenemos que sanarnos nosotros. Esta es la gran ley de la sanación, con lo cual nuevamente traemos el tema de la naturaleza. Gandhi decía de que solo vamos a conservar lo que amamos.
Es decir, la manera que nosotros, cómo vemos nosotros la naturaleza, es como nos vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, volvemos nuevamente a los estados de conciencia, es decir, como yo concibo al animal, es como lo trato. Como yo concibo a la naturaleza, es como lo trato. Si yo concibo al animal como inferior, yo lo trato como un inferior. Eso es muy, muy importante. Y esto no es esotérico, porque yo lo voy a aterrizar en un par de cosas para lanzar algunas agujas de acupuntura. Por ejemplo, cómo la sociedad concibe valor y cómo esta concepción de lo que es valor debiera estar en nuestra Constitución. Por ejemplo, la conservación debiera ser de nuestros recursos, la conservación de todo, debiera ser un valor intrínseco de la Constitución. La columna vertebral de la Constitución debiera ser el desarrollo sostenible con una ciudadanía empoderada. Y hay que escribir la Constitución desde ese ángulo, no solamente el ángulo legal, ¿me entiende? Cuando la Constitución en el capítulo 1 dice que uno de los objetivos más importantes y obligaciones del Estado es el bienestar material y espiritual de las personas, en esta próxima Constitución debemos articular qué es lo que significa el bienestar espiritual de las personas. Tenemos que cambiar las nociones de desarrollo. Sí. Don Alfredo, ¿sigue por ahí? Don- sí. Don Alfredo, ¿Sí? Dime, me dicen que no se está escuchando su ¿me audio, escucha? pero sí, parece que no se escucha su audio. Y puede ser que sea para los que participan de los comentarios. Lamento mucho, pero el final de este video va a quedar, el producto final, digamos, va a quedar con el audio conservado. Eh, pues sigamos, le propongo que sigamos. Perfecto. Sí, Quisiera, quisiera repetir, quisiera repetir que la actitud, la visión planetaria no está fuera de nuestro contexto y por lo sí, tanto tenemos que tener una manera de relacionarnos con este contexto planetario. O sea, hoy día tenemos que tener una humanidad planetaria, una economía planetaria, una institucionalidad planetaria. Si nosotros aceptamos los principios de que la Tierra es un ser vivo, de que hay una ley que es la ley de la interdependencia, que todos estamos conectados. Primera ley espiritual. Segunda ley espiritual, que lo de adentro es como lo de afuera y lo de afuera es como lo de adentro. Esa se llama la ley de la correspondencia. Por lo tanto, nosotros debemos entender que la destrucción del agua, del aire, de la tierra, del fuego, del espacio, del viento, nos va a afectar a nosotros. Y creo que es muy importante dejarlo, por lo menos mi visión clara, de que el futuro de la humanidad hoy depende más de la aplicación de las leyes espirituales en el cambio del paradigma económico y político que de las leyes materiales. Y eso es lo que todos
debemos avanzar. Esto no tiene nada de esotérico. Nada, Decir que el agua tiene que estar limpia no es esotérico. Decir que el océano debe estar limpio y productivo no es esotérico. Proteger los glaciares no es esotérico. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecoconciencia, es simplemente lograr entender planeta, un ser vivo, lo de adentro es como lo de afuera es como lo de adentro, y todos somos seres interdependientes. Si logramos esas tres leyes espirituales, tenemos prácticamente la mitad arreglado. Estoy tan de acuerdo con que haya el suficiente coraje para determinar esa prioridad, que se desarrolle correctamente aquello mencionado como, como uno de los derechos humanos, nuestra resguardo espiritual. ¿Cómo no hacer bien explicado si ahora es factible? Con personas como usted, no podemos atrever a dejar eso bien expresado en nuestra carta primordial ahí de las leyes, de nuestros derechos, por supuesto, es fundamental. Eso sí que es fundamental. Ahora, los conocimientos están. El desafío, siento yo, de la nueva era que estamos viviendo es ser coherentes con ella. Los grandes avatares ya han venido, ¿no? Y esos conocimientos están. Ahora nos toca vivirlos, como decía mi maestra. Ser esos conocimientos en conciencia, coherentemente. Fíjese como yo siento, como sociedades, y me extrapolo a todas las latinoamericanas, incluso mundiales, estamos exigiendo básicamente coherencia de nuestros líderes, de nuestras autoridades, tal como lo hace un adolescente con sus padres. Me pide que no fume y él fuma, por ejemplo. Estoy llevándolo a una bajada más coloquial, más familiar. ¿Y cuán necesario es expresar eso? ¿Cuánto resguardo se debiera tener de esa exigencia que hoy día como sociedad estamos sacando la voz al respecto? Quiero llevarlo a algo que se relaciona, por cierto, con lo que estamos hablando. Una que alguien podría considerar una próxima pandemia, particularmente la escasez del agua, nuestro elemento vital, lo que nos compone. Este planeta está hecho básicamente de agua. Nosotros somos casi pura agua, 3/4 partes de agua. Es el vehículo de las emociones. Y hemos secado el planeta. ¿Qué nos tiene que decir, por favor, profesor, al respecto? Es importante considerar de que el ser humano ha contaminado todos los 5 elementos de la vida, menos el fuego, ¿no? Hemos contaminado el aire, hemos contaminado el espacio, hemos contaminado la tierra, hemos contaminado el agua. Sí. El agua es un ser vivo e inteligente. El agua tiene memoria. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer en esta crisis es cómo nosotros podremos volver a conectarnos con la inteligencia del agua. Y eso requiere de responsabilidades. Y una de las responsabilidades que tenemos es el grupo de responsabilidades materiales, que es limpiar el agua. Yo he dicho que en Chile nosotros deberíamos tener un programa ya para limpiar todas las aguas de Chile. Y esto no es simplemente un acto material. Yo ya hablé de la gran ley de la sanación. Si tú quieres sanarte a ti mismo, tienes que sanar la naturaleza. Si tú quieres sanar la naturaleza, tienes que sanarte a ti mismo. Es la ley de la correspondencia. Y por lo tanto, es de vital importancia hoy día que nosotros no solo tengamos planes de manejo de cuencas, que no los tenemos, no solo tengamos planes de derechos colectivos sobre el agua, no solo tengamos planes físicos de la limpieza del agua, sino que nosotros entendamos de que de alguna manera u otra
tenemos que buscar también otros métodos para impregnar la conciencia del agua y que la conciencia del agua nos impregne a nosotros, porque estamos hablando de ecoconciencia, ¿no? Ecoconciencia. Es decir, yo soy un eterno optimista, de que podemos encontrarle solución a este problema si logramos este tejido entre la conciencia humana, la conciencia de los seres vivos y la conciencia de la Tierra. Si nosotros logramos eso, eso está resuelto. El primer paso para la sanación del planeta es la sanación de los 5 elementos de la vida. Si nosotros no logramos eso, el resto nunca se va a ordenar, el resto va a quedar completamente en forma caótica. Y no solo que va a haber gente que no tenga agua que beber, no solo va a haber animales que no tienen agua que beber, sino que también nos va a afectar el psiquis, por supuesto. Nos va a afectar el interno. La escasez de agua en Chile nos está afectando nuestra capacidad de autorrealización. Repito, la escasez, la contaminación del agua nos está provocando no solo los problemas que vemos a diario, que son posibles de resolver en la política, en la economía, en lo social, en la estructura institucional, sino que además vamos a tener que resolver el impacto negativo en nuestro estado interior. Esto la gente todavía no lo ha querido tomar porque como que está un poco fuera del terreno, pero el estrés hídrico provoca estrés individual y colectivo. Y creo que eso es muy importante reconocer. Por lo tanto, cuando tú me dices, mira, ¿qué hacemos con el agua? Esto debiera ser prioridad número 1. Pero a mí lo que me inquieta, Ricardo, es que este no es un tema nuevo. Mi doctorado en Economía Ambiental en la Universidad de Wisconsin, 1973, estaba basado en el currículum creado por la Autoridad de Agua de los Estados Unidos. El tema del agua en el doctorado, elementos de sabiduría, de conocimiento, que uno ha empezado a hablar desde el año 23. Y ¿por qué no hay un oído? Animal, cae la sabiduría del entorno, se pierde el caso de nuestras semillas, el caso de los pájaros, el caso de las flores, el caso de las abejas, en fin, puedo seguir alargándolo. Pero la conclusión es que no podemos mirar el mundo natural separado de todas las direcciones que tenemos como ser humano, la material, la espiritual, la social, la política, la económica, no está separado. Y es esta separación, esta dualidad, la que hace que nosotros sigamos todavía pensando en el medio ambiente,
pensando en la ecología. ¿Y para qué decirte cuando hablamos de Estoy de conciencia? acuerdo. Solo podemos comprender o tomar conciencia de aquello que estamos dispuestos. Y me dicen que todavía hay, nuevamente se produjo un problema en el audio, pero tengan certeza de que esto va a quedar guardado en el IGTV de al menos mi cuenta. Yo se lo voy a compartir a don Alfredo y ahí queda impecable el audio. Así que continuemos. Esta disposición, don Alfredo, que usted menciona, este insight, requiere de una disposición que lo invito a la siguiente analogía para lo próximo que lo quiero llevar. Si acá somos una gota de agua, llegó el momento de lanzarse al océano de acá. Aquí estamos limitados por nuestras creencias, básicamente, ¿no es cierto? Y acá somos inmensidad, somos totalidad. Esa es la disposición, siento yo, desde la medicina consciente, que nos va a posibilitar pasar por fin a una conciencia de la espiritualidad, asociado a todo, como es la espiritualidad, el todo completo. Y le quiero preguntar esto a Océano de Amor. ¿Y usted sabe a qué me refiero con esa traducción? Por favor, corríjame si lo pronuncio mal. Chotap-Ken Sambulin. Chotan-Kem Sambulin está bien pronunciado, pero el Google no acepta correcciones. Nosotros le hemos mandado muchas correcciones al Google. El nombre de mi iniciación budista fue Lama Yamse Gyatso, que es océano de amor y compasión. Chotap-Ken Sambulin es ahora mi nombre budista, que me lo dieron mis maestros, que significa sanador del planeta. Sambulin significa Pachamama. Chotap significa sanador. Ken significa la persona que lleva los atributos para hacer eso. Entonces, no es que Zamblin Chotap Ken signifique océano de amor y compasión, sino que se me dio en mi iniciación budista, hace muchos años atrás. Lama Yamse Gyatso. Sin amor y sin compasión no hay nada. Total. Y no es un tema teórico, es un tema muy práctico de cómo transmutamos hoy las energías negativas en un resultado positivo. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer con todas las cosas que me pasan en este confinamiento y como mucha gente lo está haciendo. Y ahí tenemos que transmutar, ¿no es cierto?, toda esta fuerza negativa, utilizarla, ¿me entiende? Y saltar a través de la serenidad, a través de la práctica espiritual, a través del equilibrio, a un estado positivo. Por lo tanto, como decía mi maestro, lo que hay que hacer aquí es cambiarle el nombre al coronavirus y ponerle Karunavirus. Karuna en tibetano es compasión. Yo acabo de escribir un artículo que no dice COVID-19, dice eco-COVID, e-COVID. Y creo que es muy importante jugar un poco con las palabras para ir teniendo esta experiencia cognitiva. Entonces, hoy día nosotros tenemos que ver al virus con amor. Tenemos que ver al virus no como el enemigo a matar, sino que realmente a través de otros mecanismos lograr esta transmutación, lograr este cambio de mentalidad. Y esto no es algo fuera de lo común. Si nosotros no tenemos una actitud compasiva con nuestro prójimo, no llegamos a ninguna parte. Pero esa misma actitud compasiva, que es la parte holística que tú hablabas, tiene también que ver con la naturaleza. Pero la compasión, y aquí viene lo importante, la compasión no es dar. La compasión es una habilidad de transformarse en el otro, de transformarse sin perder tu propia identidad.
Es decir, mi acto de compasión con la naturaleza no significa que yo me transforme en un árbol. Y la compasión de la naturaleza hacia nosotros no significa que el árbol se convierta en Alfredo. Eso no es compasión. Eso es otra cosa. La compasión es esa habilidad de que yo me transforme en el otro sin perder mi propia identidad. Es decir, si yo veo un mendigo en la calle, mi compasión tiene un acto de dar, ¿me entiende? De cooperar. Pero la esencia mía, compasiva, está en mi compromiso con eliminar la pobreza. Es decir, no existe una espiritualidad individual solamente. No se trata de que yo autorrealice la compasión. Se trata que al mismo tiempo que yo estoy autorrealizando la compasión, me comprometa con una sociedad compasiva. Eso yo lo llamo, ¿no es cierto?, el budismo social o la espiritualidad social, la espiritualidad, digamos, con compromiso, ¿no? Porque de lo contrario se disocia, ¿no es cierto?, nuestros actos espirituales, las palabras que tú utilizas como océano de amor y compasión, como algo, no está afuera, está dentro, está exactamente adentro. Si yo no veo el resto del mundo como un océano de amor y compasión, entonces yo lo voy a tratar de otra manera. Así que es muy importante lo que tú me preguntaste y creo que tenemos que tener esas dos cosas, nuestro camino espiritual propio, pero al mismo tiempo comprometido con la totalidad, ¿no es cierto?, de crear una sociedad de los mismos valores que tú estás autorrealizando tú mismo. Estoy muy de acuerdo. Yo dije al inicio, a modo introductorio, que lo respeto y lo admiro a usted, don Alfredo, particularmente por su coherencia. Para mí la coherencia es la gran virtud. Mi maestra me decía, deje de coleccionar diplomas. Por lo único que lo van a medir realmente es el nivel de coherencia que usted muestre. Y cuando me refiero a su coherencia, y apunto a los tres pilares de esta conversación, nos encontramos con una persona que reconoce el real concepto de economía circular, con todos los participantes. Es un vegano estricto, coherente en cuanto a su compasión con el mundo animal, con los seres coexistentes en nuestra naturaleza que somos todos, y además, alguien que se ha dispuesto a un camino espiritual también en coherencia. Porque usted sabe que el ego se entromete en todo, hasta en eso de concepto de espiritualidad. Y muchos creen que su vestimenta es porque usted quiere mostrar que es espiritual. Quien no conoce su camino, ¿no es cierto? Puede decir, y este señor que se deja barba grande, barba larga, qué sé yo, es ícono de la espiritualidad. Don Alfredo, usted es, Ay, mi barba, sí. lo lleva bien puesto, como decía mi maestra, la coherencia de todo su peregrinaje hasta ahora. Y eso, quiero llevarlo a permitirme algo en los minutos que nos restan. Permitirme decirle algo. Siento que voy a representar a muchas personas que estaban ahí aplaudiéndolo. Yo siento que cuando usted se dedica a la política, con entiendo este camino o esta búsqueda de el compromiso social, ¿no es cierto?, con su sociedad. Usted se identifica con el país que lo vio nacer, Chile. Y resulta que usted fue en un momento candidato a la presidencia, ¿no? Así también posteriormente a senatorial. Pero en ese momento siento yo que nuestra sociedad no estaba preparada para alguien como usted. Y se lo digo honestamente. Me parece que cuando yo escuché como televidente sus propuestas, cuando leí un poco más en cuanto a los principios, a los fundamentos de su campaña, estaba muy de acuerdo, pero sentía
en mi sentir personal decía, qué loco más lindo, qué ganas de que la sociedad estuviera preparada para ustedes. No lo estaban, siento que aún no lo estamos. Usted sabe todas las dificultades que existen, todas las cosas oscuras que existen en política, en la politiquería, podríamos decir. Y más allá de eso, don Alfredo, siento que como a usted se le ha reconocido más afuera que en su propio país, me atrevo a decirle que su camino con respecto a ese compromiso social debe continuar, profesor. Porque usted está ejecutando un rol maravilloso de ejemplo, de líder. Para muchos que podemos ser de otra generación y que también nos atrevemos a ser locos. Cuando nos hemos encontrado de forma personal, ¿no es cierto?, en presencia física, mi abrazo con usted es transmitirle que yo estoy dispuesto a eso, a ser un loco más, pero que pase a ser el mago en el arcano siguiente, ¿no es cierto?, que transmuta la energía con el verbo, porque usted hace magia con su verbo. Usted sabe la capacidad sanatoria que tiene el verbo. Pues lo invito a que continúe, don Alfredo, de verdad. No pare, si usted está aún muy vigente, y continúe. Me doy esta oportunidad de decírselo, de transmitírselo así como se lo he dicho en persona, ¿no? Pero para que nos escuchen más personas. Porque sé que usted va a ejecutar, no sé en qué cargo, nuevamente el liderazgo que necesitamos. Más allá de la política, don Alfredo, usted constituye un ejemplo de persona. Y mis respetos para eso, para usted. Permítame Bueno, muchas gracias preguntarle, por tus palabras. pedirle un regalo también. Yo quiero que ¿Ya? usted Yo sé que sus maestros están hablando con mis maestros y usted tiene una capacidad que compartimos y lo hemos conversado. Esto de canalizar los mensajes con M mayúscula. Por favor, don Alfredo, transmítame qué es lo que tengo que saber hoy desde su canalización con sus maestros. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por todas tus palabras. Yo creo que estamos en un mundo en que ya el liderazgo ha cambiado en su naturaleza y vivimos un gran ciudadanismo, ¿no? Y es ahí donde hay que ponerle todo el empeño. Esta es la nueva era del ciudadanismo de los jóvenes. Es el ciudadanismo de las comunidades, es el ciudadanismo del nosotros. Así que también con eso se transforma, digamos, el liderazgo. Yo creo que la última elección presidencial en Chile, de ahora en adelante, como forma de práctica, posiblemente, no sé, se transformará en anacronística. Yo creo que va a ser imposible una política de cúspide, de pirámide. Respecto al mensaje para ti, es que creo que es de vital importancia lograr en este momento un reordenamiento de todo esa biblioteca que tú tienes en este instante en tu vida. Es decir, tú vienes con varios caminos profesionales, vienes con caminos espirituales, tienes tu vida personal, tienes todo eso. Hoy es el momento de surgir a través de un solo camino. Y eso no va a ser tan fácil. Un solo camino. Si uno recuerda, digamos, los grandes maestros, y he estado estudiando, digamos, qué es lo que dicen los grandes maestros en el último minuto, antes de dejar el cuerpo. Y es muy interesante que en la mayor parte ellos todos coinciden de que tenemos que entender que hay que hacer una cosa bien y no 20, ¿me entiendes?, que están dispersas. Y eso para mí ha sido una gran revelación de mi maestro, que fue su última enseñanza, ¿no? Una cosa, pero con ahínco, con fuerza, con conciencia y todo. Creo que la medicina consciente
es ese camino, ¿no? Ese camino que es el tronco donde tenemos que ir todos. Y lo último, Ricardo, sin censura, sin miedo, a todos los que nos están escuchando. Nosotros, lo único que vinimos a hacer este planeta es autorrealizarnos espiritualmente. Somos, como dicen, seres espirituales, no somos seres materiales. Por lo tanto, si no logramos eso, seguiremos trastabillando, seguiremos haciendo propuestas, seguiremos llenando un árbol de Pascua de propuestas, como lo hace la política, lo hace la economía, lo hace lo social, pero nunca con una satisfacción interna. Muy feliz, muy feliz, muy feliz es la receta. No es fácil, y quiero decir una cosa, esto no es un tema de, como me dijo una persona a mí en el año 96, señor Sfeir, en la ONU, ¿no? Señor Sfeir, la espiritualidad es la prerrogativa de los ricos, yo tengo que trabajar. Qué error más tremendo decirle al público de que la espiritualidad solo entra en tu vida cuando tú hayas solucionado los temas materiales, que es el gran error de Maslow. Sí. La famosa pirámide de Maslow. Eso es un absurdo, porque yo tengo que tener lentes con una cierta dioptría de la vida que es independiente de mis niveles de ingreso. Es decir, no puedo vivir solo con cantidad, con materialidad. Tengo que vivir con calidad. Tengo que vivir con espiritualidad. Y para mí el mundo de mis hermanos que viven en pobreza es el mundo más espiritual. Es el mundo que conserva la cosmovisión espiritual con mayor ahínco y con mayor fuerza. Sí. Porque tú decías coherencia. Saquemos la palabra una rayita, herencia. La pregunta es, ¿de qué herencia estamos hablando? Y la gran herencia son dos. Uno es nuestro dharma, nuestra obligación en la tierra, lo que vinimos a cumplir. Esa herencia de la vida pasada, esa herencia de lo incompleto, esa herencia de lo que no hicimos. Y la segunda parte de la coherencia es este planeta con todos los seres humanos, todos los seres vivos y la naturaleza. La herencia de la creación. Y hoy día nosotros destruimos la creación, ¿me entiende? No respetamos la creación, que la heredamos. Y nosotros tenemos una obligación histórica de heredarla de la misma calidad o mejor de la que la recibimos. No solo materialmente, no de cosas, sino también de espíritu y de conciencia. Por lo tanto, dedícate también un poco a los niños. Tenemos una obligación con los niños. Yo quiero, el día que me muera, que mis nietos me digan, no, que un abuelo muy lindo, qué lindo el abuelito, no. Que en la lápida diga, el abuelito se la jugó. Que gané, no gané, que ganamos, no ganamos, no me importa. No estoy pegado a los frutos de la acción. Sino que nosotros todos los que estamos acá, todos de la mano, deberíamos realmente hacernos responsables de cómo estamos entregando este planeta, no solo en recursos naturales, no solo en balances materiales, sino también en conciencia y espiritualidad. Hoy día el fracaso de la economía es porque no funciona con el nivel de conciencia necesaria. Por lo tanto, lo mejor para ti, lo mejor para tu familia, te deseo un feliz cumpleaños y te deseo que lo antes posible, sino ahora, alcances tu máximo estado de conciencia, Ricardo. Eres una gran persona y has hecho y estás haciendo mucho por nosotros en este tiempo de pandemia. Muchas gracias por tu invitación. A ustedes.
Don Alfredo, muchísimas gracias, porque era el mensaje que necesitaba escuchar, me resuena en lo profundo, respeto lo que usted es, agradezco a sus maestros y a todos quienes resuenan con este mensaje.